Luigi, ¿vos por qué me llamaste? ¿Para saludarme? No, ¿estás para otro capítulo? ¿Será que me atiendo seguro a Liliana? Hola. Bueno, yo les voy a mandar un beso a todos. Es verdad que estoy despeinada, no me pinté. Decirle quién sos, porque ni se acuerdan. ¿Vos crees que se van a acordar de mí? No me juntaron, yo lo conocí a tu papá, yo lo conocí en un casamiento. Todo era fantasía, yo tenía un vestido rosa largo y él estaba vestido de smoking y era lindo, Y de toda la gente que había en el casamiento, se acercó y me miró a mí. Yo tenía 20 años, faltaba un mes para casarnos. Tu papá iba al Templo de la Valle, toda la vida al Templo de la Valle. Me peiné bien, por supuesto no me maquillé, no. Y cuando llego al templo, recuerdo la escena que él sale, me ve y me dice: ¿no te da vergüenza? ¿Cómo venís así? ¿Cómo no te arreglás? ¿Cómo no te pones todo solto? ¿Cómo no te maquillas? A mí me agarró una desesperación, una angustia. Recuerdo que me di la vuelta, iba caminando por la valle, lloraba, iba caminando, llego a San Luis y ya lloré, a mi casa, voy directo a mi casa, subo en el ascensor, nunca me voy a olvidar, voy derecho a la cocina, me siento en la mesada y me comí todo lo que había en la heladera. Y mi mamá, pobrecita, mi mamá me dice: Julia, no te cases. Y yo le digo: pero mamá, ¿pero cómo estás loca? ¿Cómo no me voy a casar? Está el vestido de novia, están las invitaciones mandadas. Y ella me dice: no te cases, Julia. No hace falta, no te cases. Yo me casé. Yo me casé igual. Y él me iba a cuidar y él me iba a proteger. Y no sé, y ya nos aburrimos en la luna de miel y nos vinimos antes y fuimos al cine en Bariloche. Una persona de poco manifestar cosas. Yo lo provocaba todo el tiempo como para despertarlo, pero él vibraba en otra sintonía y yo después me sentía muy avergonzada porque yo me sentía casi como una puta, como una loca. Y el día que iba a nacer Ariel, que fue un martes de carnaval, me recuerdo en el sanatorio con el doctor Sabransky que me daba la mano, él me tenía la mano y con la otra mano leía un libro para acompañarme. Y tu papá jamás entró al cuarto. No es que tu papá se quedaba conmigo. No era, vení que te abrazo, vení que te cuido, vamos a tener un bebé. No era
parecía que nacía. Yo estaba en la cama porque estaba con contracciones, pero el médico no quería que fuera todavía al sanatorio. Y llega la tía Alegre con facturas. Y entonces viene tu papá a los gritos y dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué trae factura? ¿Qué es una fiesta esto? Y me acuerdo que mi tía Clara le dice, claro, negro, es una fiesta. Si van a ser tu hijo, es una fiesta. Nosotros siempre nos íbamos de vacaciones, por ejemplo. Y siempre invitábamos a alguien. No sabíamos estar solos. No podíamos estar solos, nos aburríamos. Yo me aburría. Me acuerdo una vez que le pedí por favor a tu papá de ir a ver una película de Bergman, Gritos y Susurros. Por favor, por favor, por favor, por favor. Entonces fuimos al cine. Empezó la película, yo creo que a los menos de 10 minutos me dijo, yo te espero afuera. Me quedé sola en el cine, viendo Gritos y Susurros. Saluda a los tíos, Ariel. ¿El qué? Que saludes a los tíos. Saca la botella, Hola, ¿cómo andan? Después comer, ¿puedes saludar? Sí, los extraño. Pará, que no. Ahora va. No, ya está, no puedo. Borrá. No voy a borrar nada. Bueno, un beso para todos. ¿Qué? Sí. Qué expresivo. Gracias. ¿Cómo vas a mandar eso, man? Claro. Y claro. ¿Qué crees que haga? ¿Algunas veces qué vas a decir? Y claro. Eso, mamá. ¿Y pero qué? Son nuestra familia. Pero pará, todo esto Nos estamos filmando para el cine. Claro. Es una película para todos. Es Para una cosa eso. que fue la cámara oculta. ¿Eh? Es una No, ¿qué cámara oculta? Me voy a sacar un poco los anteojos. Ah, yo también. Sí, porque ya me ven No, tan mirá, es una manzana. vieja. ¿Hay manzana? Hay manzana o banana, dale. ¿Qué estás haciendo? ¿Banana no hay? Lunes. Yo me acuerdo que estábamos solos y él llegaba a casa y yo lo esperaba y me hacía qué sé. Y él no me veía. Yo no me veía, no podía verme. Y bueno, y después cuando aparece alguien y me dice cosas lindas, y sí, me enamoro, claro. Claro, me enamoro. Me enamoro, tiro toda la mierda, y me separo, me voy a la mierda y... Bueno. El primero era un arquitecto que vino a decorar mi casa. Y cada vez que yo le decía, negro, vamos a buscar algo, me dice, anda con Aldo, anda con Aldo, anda con él. Bueno, esas cosas de la vida. Él había alquilado un departamento con sus 2,50 pesos. Y nos veíamos ahí, era muy hermoso. Yo era una atrevida. Cuando se casó Lázaro, era la única persona separada en toda la fiesta. ¿Sabes lo que era estar separada hace 50 años? Era como una locura. Nada, me acuerdo que fue difícil ir sola. Y como fue difícil, me vestí de rojo. Y a Clara
casa de tía Clara. Tus hermanos empezaron a caminar en la casa de tía Clara. Ariel dejó el chupete en la casa de tía Clara. Recuerdo las escenas, ¿entendés? Y para él era difícil estar sin mí y aceptaba lo que viniera, y para mí era difícil estar sin él porque él era la ley, él era la protección, él era el proveedor. Volvemos y cuando volvemos yo quiero tener un hijo más, porque para mí el hijo es la posibilidad de que nunca más me va a pasar nada. De hecho, cuando pasan los años y alquilamos en Hebraica, la idea era salvar el matrimonio, porque no sabíamos qué hacer los sábados y domingos. Yo me aburría mucho y pensé que esa era una salvación, pero también me aburría en la vida del country porque no me interesaba jugar al tenis. Si los hombres ponían de 9 a 10 carné para jugar, las mujeres de 10 a 11, los hombres comían solos en el golf y las mujeres solas en la sede, y los chicos iban al grupito, y entonces a la noche nos bañábamos y nos juntábamos todos para comer. El country es una mentira, pero así se sostienen los matrimonios, ¿no? Mirá los zapallitos rellenos. Sí, justo media. pero que justo te tocó el más grande. De Mirá alegre. estos. Mirá los de No, Julia, digo. perdóname. Perdóname, mirá estos. Está Mirá bien. estos. No, justo te tocó los más grandes. Bueno, mejor, me tocó lo más grande. ¿Quién hace el Andús? ¿Eh? ¿Quién hace el Andús? ¿Qué es el No, adulto? es lunes. ¿Qué es Ah, el adulto? ¿Qué es el adulto? Mirá el Diego, no sabe nada. ¿Es el Abdul? No sabe nada. 15 años de estudio al pedo. Pagamos al pedo. Ort, Herce, todo al pedo. Mi novia es judía, papá. Empezó yo. No. ¿Te dijo? Empezó la ¿Te dijo? Yo estaba embarazada de Javier cuando conozco a otra persona que por supuesto no pasa absolutamente nada. Nos encontrábamos en diferentes lugares porque teníamos gente en común, entonces Javier tenía, qué sé yo, 2 años, y bueno, eso seguía. Chao, dije, me separo. Y ahí es donde yo empiezo la facultad. Y las diferencias con Pedro eran enormes. Pedro era un intelectual, un político, se hubiera cansado finalmente de mí. Yo era un imbécil. A mí me gustaba Luis Miguel, por decirte algo, porque Luis Miguel no existía en ese momento. Y él escuchaba a los olimareños, no sé. Yo ni sabía quiénes eran los olimareños, ni quién era Silvio Rodríguez, ni qué era la militancia, ni qué era sentarse en el piso a compartir un mate y hablar sobre la vida. Él no podía hablar conmigo
de política porque yo era la nada misma en eso. O sea, yo también para él era una diferente. Para él también era muy difícil. Soltero, con una mujer judía, divorciada, con 3 hijos. Y viene el bar mitzvah de Ariel y le digo a Pedro, le digo, mira, no, voy a volver a mi casa, a mi vida. Y él me dijo, yo no voy a mover un solo dedo, me dijo. Haz lo que vos quieras. Y bueno, chao. Aparte, me llamó la atención la cantidad de besos que me daba. O sea, muy afectuoso el chabón. No me lo acordaba tan afectuoso. Y me daban sobres con guita. Nunca me vi tan incómodo, ¿viste? Yo ya estaba re incómodo, loco. Siempre estuve incómodo, siempre. Claro, yo ya me había olvidado, pero fue el 24 de mayo del 84. Si no me equivoco, claro, 24 de mayo del 84. Entonces a las 12 me traen la torta. Unos meses antes, yo estaba separada de tu papá. Mi tía Rosita ya vivía en la casa de mi mamá y hace, no sé si pesa, Royaná, no sé qué. Y en esa noche estaban Luis y Raquel. Pero yo no los conozco a ellos en ese momento. Si yo hubiera ido a ese encuentro, la historia hubiera sido otra. Yo no hubiera vuelto con tu papá, hubiera sido otra, porque mi encuentro con Raquel es como un encuentro fundante en mi vida. Pero otra vez es el destiempo. Llegó el final, a mi última vela, la que dejé para mi papá y mi mamá. Todos ustedes los conocen, pero tal vez nadie sepa lo que significan para mí. Yo sé bien, aunque lo hinche todos los días, de sus sacrificios por nosotros, de su amor y comprensión, de todo lo que nos ha dado siempre y de lo orgulloso que se siente de sus hijos. Ojalá pueda devolverle en parte todo lo que papá hace por mí. Yo sé que ella pensará que no la quiero, pero lo que hago cuando me peleo con ella es ponerme un poco loquito.
De mamá podría decir de todo. Lo que tiene que tener una madre, ella lo tiene. Posee mucho amor y me brinda todo lo que necesito. En los deberes del colegio me ayuda siempre. Y cuando no entiendo algo, me lo explica muy bien. Bueno, podríamos decir mucho de ella, pero la verdad me ocuparía el doble de lo que ya he dicho. Por eso y por muchas cosas más, papá y mamá pasen a encender esta vela. Eso. Porque de eso no se habla, era moneda corriente. Yo tenía amigas, y turcas, y conocidas, y todo, que tenían algún desliz, pero nunca arriesgaban el matrimonio. Y pasó en mi época. Pasó. Yo era una kamikaze. A ver si Emiliana. Hola. Hola. No te escucho nada, no sé quién es. Parece que es Liliana, pero no escuché bien. Estoy para otro capítulo y si no me avergonzás más, porque ya estoy. Eso me interesa también, porque después intentás unir, después tipo Negro y Luis, socios, Miramar, intentás como contar... Negro y Luis, socios, no. Julia y Luis, socios. Porque Negro le dice a Luis, mi germo está aburrida, le pongo un negocio y la tengo ahí con vos. Negro en ningún momento piensa que el negocio iba a ser productivo. Piensa, la pongo ahí, la dejo con los amigos, la tengo tranquila. Como el negocio empieza a producir, ahí es donde él se mete, porque ve el dinero y me sacan a mí. Pero la sociedad era Julia, Luis, Raquel. Esa era la sociedad. Y después Luis termina siendo socio de Negro. Había pasado el bar mitzvah de Ariel, el de Elías, después venía el de Lazarito, después venía el de Diego. Bueno, llega el momento de las velas y viste que los pibes en realidad hacen discursos propios, pero los padres intervienen. Con esta vela tengo un gran problema. Porque esta familia hay que presentarla de una manera muy especial. Él, con su excelente vocabulario, es el ministro de Cultura de la Nación. Y ella, estudiante en la Facultad de Decoraciones Interiores, se recibió de Negro, ¿me comprás?
Tío Negro, tía Julia, Ariel, Diego y Javi, ¿pueden venir a encender esta vela? Vos no sabés lo que fue. No sabés lo que fue yo atravesando ese salón, porque además el significado de esa frase, o sea, la gente se reía, pero era ofenderme en lo más profundo, ¿entendés? Y Negro tampoco lo entendió. Fue fuerte esa fue fuerte. A mí no me preocupaban tanto los Levy. A mí me preocupó y me angustió mucho más el juicio de los Azar. Que yo de todos termino siendo la más Azar. Mi papá la idolatraba. Era muy bella, mi mamá muy hermosa. Pero mi mamá quedó viuda a los 28 años, 3 hijos, uno en la panza. No tenía ni idea de nada. Y después se hicieron cargo mis abuelos, tía Clara, mis tíos, mi mamá. Nos criaron todos, porque mi abuela materna quería meternos en un asilo para que mi mamá se pudiera volver a casar. ¿Quién iba a agarrar una mina con 4 hijos? Y fue lo mismo que pasó conmigo, con Aldo, que mi abuela le decía a tío Jack, llevá a la Raquelita acá, traé la Raquelita de allá. Se enamoraron. Pero mi tío ya tenía otra historia que no se conocía. ¿Qué sé yo? Me parece que en todas las familias hay de estas cosas. Siempre hay uno que es como el depositario de la novela familiar. Yo tomé ese lugar, así como tomé el lugar de la Quepe, tomé el lugar de la transgresión. Cuando vuelvo, digo, yo me merezco vivir en familia. Y mi única forma de vivir en familia es teniendo hijos, y voy a tener, porque quiero tener hijos, porque es en el único momento donde yo me siento plena. Yo tuve 39 por 4, 36, son 35 porque Javier nació de 8 vecinos. De toda mi vida son los mejores meses de mi vida. Y bueno, y tengo la suerte de quedar embarazada de vos. Y dije, bueno, ya está. Ahora ya está. Ya estoy bien. Estábamos en Santa Fe y entonces tu papá compra un vino y le sirve a Ariel y a Diego para festejar. Y les contamos que estábamos embarazados, que yo estaba embarazada, no se decía, estamos embarazados, que yo estaba embarazada. Y Ariel se levantó de la mesa y dijo, yo no tengo nada que festejar. Y Ariel ya entendía todo, claro. Claro. Cuando vos estabas en la panza de mamá, mis viejos se peleaban a las 3 de las 4 de la mañana para abortar. Y yo lo escuché. Papá no quería tener otro hijo. Eso fue lo que pasó y yo lo viví todos los días, toda la madrugada de mi vida. Como porro de
tengo 20 y no me acuerdo de nada, pero eso no me lo recuerdo. La lucha que había interna, de que mi papá se quería morir, ¿no? No quería tener otro hijo. Pero después Javier, de todo el quilombo, otro hijo más ahora. Exacto. ¿Se acuerdan de mí? Soy Julia. Él es Javier. Pablo, ¿No querés? dale. Y él es Pablo. A Pablo seguro que no lo conocen. Y estamos en la cocina. Vine a carronear la comida. Pablo, Mandando mi todo después de tu papá. En Israel hay juegos como en Disney. Claro. ¿Te importa? Te mandaron a hacer direto con gas. Te mandaron a hacer direto con gas. Está enojado, Pablo, no quiere. Sí que vas a ir. Tenés que mandar un saludo, si no mandas un saludo no vas a ir. Manda un saludo y ya está. Manda saludos. Dale. Mandás un saludo y Deja de ya. llorar porque así se pone feo, llorando. Es mentira, no le crean nada. ¿Y vos, Javier, no vas a hablar? Dale, Javi. Decirle hola. Otro tío. más, dale. Tengo acá. ¿Cómo andan, tíos? No te van a responder, mandá un saludo. Mandá muchos saludos. Muchos saludos a todos. Listo. Mirá la cámara, Javier. Chao. Y tengo muchas ganas de ir a verlo. Basta, buena de dar letra a vos. Bueno, ya está, ¿corto? Tengo muchas ganas de verlo. Para tu papá en el dormitorio, anda, está tirado ahí. ¿Qué tal, familia israelí? Tanto tiempo. Estoy cansado, vengo a trabajar. Los extraño mucho, ya voy a ir a verlos, ¿eh? Bueno. Prometo. Espero que sea rápido. Un beso a todos. Chao. Tenía un sentido juntarnos. Era imposible porque no había construcción después. Éramos dos mundos que sentíamos distintos, soñábamos distintos, pensábamos distintos. Yo siempre tuve la idea del amor romántico y eso en negro no existía, pero no porque estuviera ni mejor ni peor. Era otra historia. Él venía de una casa con un padre que vos ya sabés cómo fue el abuelo Salomón, pero no sabés cómo fue la abuela Lola. La abuela Lola era una mujer vital, hermosa, con ganas de vivir, recontra frustrada, recontra opacada por ese hombre que ella solo podía escaparse porque 2 veces por semana se iba a Uruguay a hacer contrabando hormiga y por lo menos respiraba. Lola en verano dormía con un colchón en el patio. A ver si me entendés. Ponía un colchón en el patio. Y Salomón ni se daba cuenta, pobre. Cuando no pudo respirar más, se agarró un cáncer y se murió. Y ya está. Y tenía apenas 56 años. Y todo eso hacía mucha mella en mí. Yo quería vivir. Y no sabía cómo, pero yo quería vivir. Y siempre fui atrás de eso, atrás de ser feliz. Nada más que eso. Para que va a filmar. A ver, mamá. ¿No filmaste la entrada? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mirame. ¿Dónde estamos? Universal Studios. Ah, bueno. Pero no puedo ni hablar del frío que tengo. ¿Vos, Javier? El frío. Decime una cosa, ¿y vos querés que yo te
y a Pablo Picapiedra y no son capaces de sacarse una foto con, ¿cómo se llama el amigo? Pedro. ¿No era Pedro ese? ¿Era? ¿Carlos? A mí me parece que Carlos Picapiedra no existe. ¿Existe? Me parece que no. Va, no sé. No, me parece. En serio que No no va a sé. romper todo, Julia. Me parece que Carlos Picapiedra no existe. Pablo. Síganme que no los voy a defraudar. Chicos, seriamente. Decí que está lloviendo, che. No vamos a ver continuar. Repetimos historias diferentes. La historia de quedarse con la familia a como de lugar es más de negro que mía. ¿Por qué? Pablo. En esa época todo el tiempo sentía que el corazón me estallaba. Y era sábado, y entonces le dije, mira, negro, pasemos por la clínica primero, no vayamos todavía al alcalde, yo necesito que me den algo. Y fuimos a la Clínica del Sol, y así como me hicieron un electro, me metieron en terapia intensiva. A la mañana siguiente no existían celulares, no existía nada. Viene el médico, era domingo, viene el médico de piso, y entonces el tipo me empieza a arrancar los cables, me arranca los cables. Me dice, levántese y vístase. Y entonces le digo, no, pero yo tengo que llamar a mi marido, vístase y llámelo de abajo, me dijo. Usted no tiene que estar acá. Ahí fue que Negro me preguntó si necesitaba algo y yo, imagínate, aún pensando que me moría, que me trajera un cassette de Serrat, me quería morir con Serrat, sí, así como te lo cuento. ¿Y no querés ver a nadie? No, no quiero ver a nadie, solo a Raquel. Entonces Raquel vino. Y ahí fue que Raquel me dijo, vas a salir de esto, quédate tranquila, vas a salir de esto y yo te voy a dar lo mejor que tengo, que era Cardoso. Y el 2 de enero lo conocí a Cardoso y estuve durante un mes. Y nunca me voy a olvidar las 3 frases primeras que le dije. Me llamo Julia Sar, soy mentirosa y quiero que sepa que nunca más me voy a separar. Así empezó mi último análisis. Y el último día él me dijo, ya tengo su diagnóstico, usted es una mujer intoxicada de palabras. Basta de palabras, salga y viva. Y quise retomar el estudio. Por supuesto, yo entre medio había dejado la facultad. A mí me iba bien en psicología, yo hice casi 3 años, me iba bien en la facultad, pero bueno, volver con Negro implicaba también dejar de estudiar. Yo me meto en la escuela de psicología social, pero me meto en el Consejo Argentino de Mujeres Israelitas. Nada me podía pasar. Iba a estar ahí, adentro, entre todas las mujeres judías, bien amuchada, y me meto ahí a estudiar. Ahí la conozco a Betty Bar Maimón, a Coti Brofman y a Esther Pakanowski. O sea, nada me podía pasar. Pero era de una mediocridad la escuela, de una mediocridad la escuela, que me voy con Esther a la Escuela Argentina de Psicología Social, después al 3er año.
pasa el tercer año, está pasando el cuarto año, me piden que formo grupo con Pepe. Y no me importó más. Mis hermanos no me hablaban y la vida era dificilísima. Y se fue con ustedes al Club Med y había sacado 4 pasajes y yo dije, no voy. Y él se fue solo con ustedes porque yo dije, yo no voy. Había sacado los 4 pasajes, yo no voy. Ya está. Nosotros estábamos separados hacía meses que él dormía en el living. Y él seguía insistiendo. Yo no voy. Lo de tu papá era el amor propio herido. El macho herido, ¿cómo esta estúpida me va a dejar a mí? Que le compro la casa, que le compro el auto, que le compro los brillantes, que le compro las pieles. ¿Cómo esta estúpida me va a dejar a mí? Que hago todo por ella, que la plata, que el viaje, que Europa. Y también yo era culpable, porque ¿por qué yo me iba de viaje? ¿Por qué me fui con él de viaje a Europa? ¿Qué? No quería irme. Uy, qué sé yo. Pasamos mal. Me acuerdo sola parada en la cola del Louvre, porque él se quedó en el hotel a mirar un partido de fútbol. No sé. Siempre me decía, cuando dejó de fumar, creo que me lo decía porque no fumo, no bebo, no salgo, solo me dedico a mi familia, no sé qué más querés. Y yo no tenía nada para decirle, pobre. Me siento horrible contándote estas cosas porque es una buena persona y tuvo la mala suerte de encontrarse con una mina como yo. ¿Qué voy a hacer? Todas estas anécdotas que yo te conté, estoy segura de que tu papá no las recuerda, estoy segura, pero que también estoy segura que deben haber sido dolorosas para él. Y en un punto dolorosas, porque yo nunca le mentí, yo siempre le dije la verdad. Y él me decía que yo estaba loca, que no podía ser. A veces cuando te cuento ciertas cosas después digo, pero suena a que yo lo degrado. No es eso. Son dos mundos distintos. El problema que tuvo Negro y el problema que tuvo Julia es que se juntaron dos personas que pensaban, soñaban, sentían, amaban distinto. Porque ¿quién puede invalidar a cómo es Negro? ¿Nadie? Nadie tiene derecho. ¿Quién puede invalidar a Julia como Julia? Nadie tiene derecho. El problema es la fusión entre Negro y Julia. ¿Por qué volvíamos? Y yo qué sé. Ya te dije, la primera vez fueron 7 meses y fue muy difícil para mí vivir sola y acepté. La segunda vez fue 1 año y medio y era el bar mitzvah de Ariel.
Era muy importante el bar mitzvah de Ariel. Y la tercera vez no volví más. Los puentes de Madison. Pensá en el final de esa película. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hablando con mi hijo. ¿Te puedo llamar en un ratito? Ah, bueno, yo te llamo en un ratito. Viste que los hijos van y miran las cartas y se enteran que ella tuvo un amante y esto y lo otro, y el hijo se pone horrible y empiezan a leer las cartas y demás. Y hay una frase en la película que ella dice, yo les di mi vida, ahora déjenme decidir mi muerte. Y por eso ellos tiran finalmente las cenizas en los puentes de Madison junto con él, porque ella, que vivió ese amor, que fueron solo 4 días, no se animó y se quedó con un hombre bueno, crió a sus hijos, pero Francesca murió ahí. Fueron esos 4 días y ella no fue capaz de abrir la puerta e irse. Maravillosa la película, es maravillosa para verla 1 y 1000 veces. Porque cuenta un poco también esa historia. ¿Cómo alguien puede decir, bueno, no me animo? Y no se anima, pero muere ahí. Es algo que está muy trabajado en mi vida, muy pensado. Esas personas que aparecieron en mi vida, aparecieron porque había una necesidad de que aparecieran. Nadie que está bien mira para ningún lado. Porque además yo nunca fui a buscar nada, jamás. Y cuando aparecían en momentos muy críticos de mi vida y de mi relación. Yo seguí buscando mi vida. Tal vez fueron errores, sí, seguramente. Pero con el diario del lunes todo es más fácil. Hicimos todo mal, bueno, hicimos todo mal. La vida no te permite rebobinar, ¿entendés? Y yo no quiero pasar mis últimos años hecha mierda, la verdad que no. Entonces hace unos cuantos años que decidí hacerme cargo de mis 50. Sí, claro. Como tomando esa frase de Hugo Cardoso, ¿no? Cuando le dije, yo hice todo mal en la vida. Y entonces me dijo, sí, hiciste todo mal, empezá de nuevo. Con un amor que yo quisiera que él estuviera en este plano. No sé si te alivié años de análisis o vas a tener que meter tu cabeza dentro de un analista.
No sé, solo podía llorar, ¿no? Y pensaba, tenía tanto... Si yo viera esa película de otra persona, diría, en el fondo, pobre mina, ¿no? Y además cuánto mal le hizo a tanta gente, pero sin quererlo. ¿Qué sé yo? No me reconozco en la tranquilidad con la que te conté las cosas. No me reconozco en eso de haberte abierto el corazón y la palabra y todo sin ningún drama, sin ningún... Pero yo tengo mucho de esta y también tengo mucho de la que escuché. La que escuché sabe, tiene claro, entiende. No me imaginé este día, ¿sabes? Me dijiste, vamos a conversar, y dije, bueno, vamos a conversar, pero... Mi aventura, ese cielo infinito, donde abrigo las penas de mis noches en vela, entre abrazos y besos y floridos excesos, nació un fuego tribal. El paisaje se ha tenido de verde, hoy me siento más fuerte, mucho más entregada, entre el todo y la nada, no me alejo del nido, aunque pueda volar. Ahora has florecido de verdad, es tu destino, pegarle a la rompiente sin naufragar. Tu barca estará protegida, hay una vela encendida en el fondo del mar. Tu barca, un par de tacuaras, tus velas aladas saliendo del mar. Pablo, a mí la profesora de contabilidad en cuarto año no dio clase y ese día dijo, vamos a hablar del futuro. No voy a dar clase, hoy vamos a hablar del futuro. Y usted, Gozar, ¿qué quiere ser? Y yo quiero ser abogada. Y usted, Villegas, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser médica. Y usted, ¿qué quiere ser ya? Kotlar. Y yo quiero ser contadora. Y usted, Azar, ¿qué quiere ser? Esposa y madre. Yo estaba programada para eso. Solo que tenía la imagen del amor, la tenía distorsionada por mi mamá y mi tío Jack. Pero yo viví en ese mundo. Y la realidad es que a mí me fue como el orto en ese mundo.